Gloria a Dios. La semana pasada hicimos una introducción a dos atributos de Dios, la inmutabilidad y la impasibilidad de Dios. Decíamos que Dios no cambia. El amor de Dios no cambia porque decíamos que Dios no tiene amor, Dios es amor. La misericordia de Dios no es un afecto o una pasión como en nosotros. La misericordia de Dios es una perfección en Dios, que por eso dice la Biblia que todas las mañanas tenemos misericordias. Con eso sobre la mesa, en entender que nuestro Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a ver este pasaje donde tenemos tres visiones, dos oraciones y tenemos un juicio. Quiero esta mañana empezar con las visiones dadas por Dios a su profeta y empecemos con la primera visión en el verso 1. Abre tu Biblia, mira el verso 1. Esto me mostró el Señor Dios. ¿Qué es lo que Dios le estaba mostrando a Amós? Que él formaba, ¿qué cosa? He aquí él formaba, ¿qué? Enjambre de langostas, justamente en un tiempo específico, y el tiempo era cuando comenzaba a brotar, ¿qué cosa? Y la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Si bien para nosotros esto no podría tener mucho sentido, pero para un pueblo como Israel, que era agrícola, el hecho que Dios le estaba diciendo a Amós: voy a levantar un enjambre de langostas que van a llegar justamente en la cosecha. En esencia, esta visión lo que estaba diciendo es: voy a destruir todo. Piensa en tu negocio, piensa en tu trabajo, piensa en tu fuente de recurso. Que Dios te dijera: he aquí, mañana te quito todo. ¿Cuántos dicen amén? Y algo que Israel tenía que entender es que esto no era Satanás. Y es por eso que como iglesia tenemos que entender la soberanía de Dios. Porque aquí no era el enemigo. ¿Quién estaba formando el enjambre de langostas en esta visión? Dios. ¿Quién iba a traer estas langostas a destruir todas las cosechas del pueblo? Dios. Por lo tanto, no era como que vamos a reprender a Satanás. Yo creo que si el pueblo de Israel se hubiera ido a reprender a Satanás, Satanás les hubiera dicho: ¿yo qué? Yo ni sabía lo que iban a hacer. No, aquí es Dios, hermano. Y miren algo bien, a mí me parece esto increíble. El pueblo de Israel en su historia ya había visto cómo las langostas acababan con todo. ¿Te acuerdas? Éxodo capítulo 10, verso 12. Ve ahí. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer ¿qué cosa? Langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto. ¿Y qué haga la langosta? Devore, ¿qué cosa? Todo lo que el granizo ha dejado. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto. El Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente, ¿qué trajo? Langostas. Subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. Porque cubrieron la superficie de toda la tierra y la tierra se escureció. Se comieron toda planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Decía mi pastor: no es lo mismo mandarla llamar que verla venir. Porque mandarla llamar es como tú tienes la seguridad. Que venga. Y lo espero. Pero verla venir y contra ti.
Israel, si bien no es el mismo tiempo que Amós, pero ellos conocían su historia. Ellos habían escuchado que un día Dios había traído un ejército de langosta y había destruido toda la cosecha, toda planta de la tierra de Egipto. Dices, wow, gloria, ese es mi Dios. Que lucha por mí en contra de mis enemigos. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Que Él manda a traer las langostas y las langostas van a venir y van a obedecer a Dios. Ganan las langostas. Pero ahora no era para otros. Ahora ese ejército de langostas era contra ellos. El mismo Dios que había traído un juicio a Egipto, hoy lo estaba trayendo en contra del pueblo de Dios. Y no es lo mismo ver el juicio de Dios sobre otros que ver el juicio de Dios sobre nosotros. No es lo mismo ver lo que Dios está haciendo con otros, cómo los está disciplinando, cómo está actuando sobre otros, que sobre nosotros. Y acuérdate, esto es una visión. Dios le está revelando a su profeta lo que Dios va a hacer. Pero no solo hay una visión, hay una segunda visión. Mira el verso 4. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí el Señor Dios nuevamente, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Dios? ¿Para qué? ¿Y ahora con qué? Con fuego. Y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. En esta visión, el elemento de juicio es fuego. ¿Cuántos quieren fuego? Había una alabanza que decía, fuego, fuego, queremos más, algo así. Dice que el fuego, hay una versión, no sé si es la Reina Valera, no recuerdo, pero aquí la referencia es el abismo. Hay otra versión que habla del mar, que dice que sale del mar el fuego. Imagínate eso, que va más allá de nuestro entendimiento, como lo del puente que decía nuestro hermano. Más fácil de explicarlo de otra manera, pero esa es la visión de Dios. Sale el fuego consumiendo todo y Dios dice que empieza a consumir ¿qué? Tierra. Todo a su paso. Y nuevamente, mis hermanos, esto no era nuevo para Israel. Esto ya lo habían escuchado cómo Dios lo hacía con otros. Nuevamente, Éxodo 9:23. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor que envió. ¿Y qué cayó sobre la tierra? Fuego. ¿Te imaginas al pueblo de Israel ver cómo caía fuego sobre Egipto? Ahora la visión ya no es para otra nación, ahora la visión es para ellos. Ahora el fuego ya no caería en ningún otro lado, el fuego caería sobre ellos. Y por eso hablaba un poquito de esto. Hermanos, hace algunos años, no vayamos lejos, estas noticias que hoy escuchamos en nuestro estado, ¿dónde las escuchábamos? En el norte. Eso no pasa aquí. Yo recuerdo hace algunos años, viajaba a 11 de la noche, 12 de la noche. Nada. Es más, a mí en lo personal me gustaba viajar esa noche, pues a esa hora pues estaba tranquilo. ¿Hoy? ¿Dónde va a creer? Ahora que estuve en la costa, me decía de una pastora, me platicaban que ella iba
su camioneta por una emergencia que surgió y eran las 8 de la noche y en un tramo estaba el retén. Le dijeron, ¿a dónde vas? Que voy para allá. No, ya les dijimos que no salgan. ¿Cuándo cambió todo? Vuelvo a repetir. Esto lo escuchábamos de otros. Esto lo escuchábamos lejos y todavía nosotros lo estamos escuchando de otros. Ya más cerca. Pero todavía no nos ha llegado. Por eso explicaba en un principio. Si no atendemos la advertencia de Dios que está trayendo para nuestro estado, preparémonos, hermano. De verdad, los digo de todo corazón. Dios está advirtiéndonos algo. Y esto es lo que pasaba con Israel. Lo habían escuchado de allá, lo habían escuchado del pasado, lo habían escuchado que eso había sucedido a Egipto. Y tal vez el pueblo decía, gloria a Dios, ese es mi Dios. Ese es mi Dios que me cuida. Ese es mi Dios que me protege. Ese es mi Dios que no me dejará. Y pum, la noticia, 100 templos cerrados. ¿Y dónde está el Dios que cuida? ¿Y dónde está el Dios que protege? ¿Dónde está el Dios poderoso que nosotros hemos predicado? Si como pueblo estamos llenos de temor, estamos atemorizados. Ya no salgas. Que venga el Didi mejor. Que salga él. Pues tú no salgas. Por seguridad. Como yo que le pase a otro amigo. Y el pueblo de Israel ahora no reacciona. Dios va a traer un juicio. Pero hay una tercera visión. Mira el verso 7. La primera visión son langostas, ¿verdad? Amén. La segunda visión, ya sé que tienen hambre, pero ya vamos a echarle ganas. Yo sé, Alicia. La segunda visión era fuego. ¿Y cuál es la tercera visión? Mira el verso 7. Entonces él me mostró, he aquí el Señor, ¿qué cosa? Ya entendí, es LBLA. Sí, está bien, está bien. Es que yo tengo la NBLA, pero no cambia mucho. El Señor estaba junto a un muro hecho a plomo. ¿Y qué tenía en su mano? ¿Sí conocemos la plomada? ¿Estamos todos de acuerdo que es? Más o menos. Entonces dice que el Señor, vaya, como un albañil. Está el muro. Y entonces el Señor va a ver cómo está ese muro. Y la forma en que lo va a ver es la plomada. La plomada, pues es ¿qué es? ¿Aceros? ¿Hierro? ¿Qué material es? Plomo, ¿va? Pedazo de plomo, algunos con punta y que tiene un hilo, y entonces lo ponen, y entonces se supone que eso lo hace derecho. Ojo, la pared no determina la plomada. Es la plomada la que determina lo recto de la pared. Por eso Dios aparece, vamos a ponerlo así, como un arquitecto para ver cómo está su pueblo. Y entonces el Señor aparece con una plomada. Esta es la tercera visión. Y el Señor me dijo, dice, no a mí, a Amós. ¿Qué ves, Amós? Una plomada. Ese cilindro de plomo. Y es curioso, hermanos, porque acuérdate, Israel era un lugar religioso. Israel, lo hemos dicho anteriormente, era una ciudad, era un pueblo que iba a los cultos, llevaba sus ofrendas, cantaban. ¿Te acuerdas cuando lo veíamos? Que se sentían como David, dice, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Confiaban en sus riquezas,
confiaban en sus talentos, confiaban en su dinero, confiaban en tantas cosas y ellos creían que estaban bien. Israel se medía a sí mismo con su propia plomada. Y este es como el albañil que está torcida la pared y dice, el repello lo compone. Y muchas veces, esto es lo que estaba sucediendo acá. Ellos se medían a sí mismos con su propia plomada. Ellos se medían en su propia justicia. Y cuando tú y yo nos medimos con nuestra propia plomada, ¿cómo crees que vamos a salir? Porque nos medimos según nuestros estándares. Y sí, de repente decimos, aquí está torcidito, pero todos están peor. Aquí, con tantito con pintura ya. Aquí me queda columna torcida está. Israel se medía a sí mismo y por eso Dios tiene que venir como un arquitecto para decir, mira, te voy a medir yo. De hecho, una forma de ver esta plomada o lo que la plomada significaba era en esencia la ley de Dios. Y es como los 10 mandamientos. Pasémonos a nosotros la plomada de los 10 mandamientos a ver cómo nos va. Israel creía que estaba bien. Y es que para Israel, como para muchas veces, muchos de nosotros, es más fácil ponerle la plomada a otro. ¿Verdad? A ver, hermanos. Pero Israel le iban a pasar a él la plomada. A ver cómo iba a salir. Y esas son las 3 visiones dadas por Dios. Langostas, fuego y plomada. Pero ahora veamos las oraciones de Amós. Porque hay 2 oraciones de Amós. A la primera visión hay una oración. A la segunda visión hay una oración. Y a la tercera visión ya no hay oración. Veamos la primera oración, verso 2. ¿Se acuerdan de qué trató la primera visión? Que era langostas, ¿verdad? Verso 2. Sucedió que cuando había terminado de devorar la hierba de la tierra, recuérdate, es una visión. O sea, en la visión de Amós, Dios mandó las langostas y en la visión de Amós las langostas acabó con todo. ¿Te imaginas la impresión de este hombre al ver eso? ¿Cuánto les gustaría tener una visión así de Dios? Que te mostrara ruina total. Entonces, en la visión está todo terminado, está todo destruido. ¿Y cuál es la reacción de Amós ante esta visión? Gracias, Señor, lo merecía. ¿Cómo reacciona este hombre de Dios ante algo que Dios le está mostrando? Porque si Amós fuera uno de estos predicadores que anda buscando púlpito, que anda buscando escenario, te iría bien. Tengo una visión de parte de Dios. Agéndenme. Este hombre reacciona de una manera tan impresionante porque si bien, ya lo hemos visto, no había sido bien recibido por el pueblo y humanamente uno hubiera podido decir, Señor, dale Dios. Este hombre intercede. Ante la visión de las langostas, Amós responde orando, pero una oración de intercesión. Y la intercesión es ponerse a la brecha, ponerse a orar por otros.
Amós entra, por así decirlo, en un papel de intercesor, al igual que Moisés en su momento, al igual que Ezequiel, al igual que Daniel, y sobre todo, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Este momento nos apunta a Cristo, porque la visión de la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero alguien intercedió por nosotros. Y ese alguien es Cristo Jesús. Y por eso Amós termina siendo un prototipo de Cristo, alguien que nos apunta a Cristo como nuestro gran intercesor, que hoy en día sigue intercediendo por nosotros. Pero mira, la oración de este hombre, Señor Dios, ¿qué dice? Me encanta la oración de este hombre. Porque aun cuando es una oración corta, me muestra el corazón de este hombre. Aquí no hay arrogancia. Aquí no hay, Señor, con la autoridad que me has dado, yo declaro. Aquí vemos un hombre humilde. Aquí vemos un hombre que está cargado con una visión no fácil dada por Dios de una clara destrucción, de un claro juicio. Y este hombre responde en humillación. Este hombre está aquí recibiendo esa visión, pero acuérdate, él no es de ahí. Él es de Tecoa. Es como poder decir, Señor, dale, yo ya me voy a mi casa. Este hombre se hace empático con el pueblo, aunque él no era de ese pueblo. Y esto es una lección para nosotros, precisamente por lo que está pasando en nuestro estado. ¿Estamos intercediendo por nuestro estado? ¿Estamos intercediendo por nuestros hermanos que están sufriendo estos tipos de violencia? ¿O estamos ensimismados en nuestras propias peticiones? Que en esencia es como decir, Señor, dale. No importa que hayan más balaceras. No me importa que hayan familias desplazadas. A mí lo único que me corresponde hacer es compartir en Facebook, dice. Pero ¿quién de nosotros está orando como Amós? Intercediendo como Amós. ¿Quién está diciendo, Señor, te ruego que perdones a tu estado, que perdones a este pueblo? Y me encanta la pregunta que Amós le da a Dios, porque le dice, mira, ¿cómo podrá resistir Jacob? ¿Qué dice? Este es un corazón que ve al pueblo, y aun cuando el pueblo está en pecado, el corazón de este hombre se llena de misericordia. El corazón de este hombre ve al pueblo no echado a perder, aunque está echado a perder en su propia justicia. Este hombre ve al pueblo y lo ve con ojos de compasión. Por eso es aquí nos apunta Jesús, porque nos vio a nosotros no echados a perder, aunque estábamos echados a perder, estábamos muertos en delitos y pecados. Él te vio y me vio con compasión. E intercedió por ti y por mí y nos salvó. Amós ve al pueblo y lo ve como alguien indefenso. ¿Lo ve? Tan pequeño. Señor, te ruego que perdones a este pueblo. Es tan pequeño, Señor, como diciendo, no van a soportar este juicio. Este pueblo no va a soportar lo que me acabas de mostrar, Señor. Lo que me acabas de mostrar es algo terrible.
Y este pueblo no va a soportar esto. Por favor, perdona. Pero mira la segunda oración, en la segunda visión. ¿Te acuerdas cuál es la segunda visión que era? Mira el verso 5. Entonces dije, Señor, te ruego que ceses. ¿Cómo podrá resistir Jacob? ¿Qué cosa? Es tan pequeño. Ante la visión de langostas, Amós intercede. Ante la visión de fuego, Amós intercede. Intercede orando. Intercede rogando. Y yo creo, mis hermanos, que este es el llamado para la iglesia hoy en día. Dios está levantando y está buscando intercesores. Entendiendo que tus cargas, tus peticiones y lo que tú necesitas ya está en las manos de Dios. Y Él sabrá cuándo y en qué momento te cumplirá o te dará o no te dará lo que tú le has pedido. Amós no pidió salirse de ahí. Amós dijo, Señor, te pido por este pueblo. Amós puso sobre sí, por así decirlo, al pueblo para interceder. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando la ira de Dios fue derramada, Él se puso en medio y la ira cayó sobre Él para que tú y yo recibiéramos misericordia. Entonces tenemos las tres visiones de Dios. La número 1 eran, la número 2 y la número 3. Y tenemos las dos oraciones de Amós. Ahora veamos las respuestas de Dios. Verso 3. ¿El Señor qué hizo? No sucederá, dijo el Señor. Hay otras versiones que dice que se compadece. La Reina Valera, ¿qué dice? Se arrepiente. Creo que la Dios habla hoy, dice cambia de opinión. Pero ya vimos la vez pasada que no, Dios no hace eso. Y quiero que veas el orden. Dios da la visión, Amós intercede y Dios no cumple la visión. Es así, ¿verdad? Ahora veamos la segunda respuesta de Dios, verso 6. ¿El Señor qué hizo? Esto tampoco, dijo el Señor Dios. Nuevamente, Dios da la visión de fuego, Amós intercede y Dios detiene el juicio. Pero ya vimos que Dios no se arrepiente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y mira la tercera respuesta del Señor, verso 8. Y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Una plomada. Le respondí. Entonces el Señor dijo, mira lo que el Señor dice. ¿Voy a qué? Voy a poner una plomada en medio de mi pueblo Israel. Y mira lo que está diciendo Dios. ¿Qué dice Dios? Ya no volveré a dejarlos. Pero en las dos visiones anteriores, Dios sí los dejó sin castigo. Y algo que ya no vemos en la visión de la plomada es a Amós orando. En la visión de la langosta, Amós ora. En la visión del fuego, Amós ora. Pero en la visión de la plomada, lo único que responde Amós es precisamente la palabra una plomada. Dios ya ni siquiera le permite a Amós que ore. Dios le pregunta a Amós, ¿qué ves? Y él se limita a responder lo que ve. Verso 9. Los lugares altos de Isaac serán asolados, los santuarios de Israel destruidos,
y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Y mira, ya no hay oración de Amós, y ahora Dios ya no se le ve diciendo que cambió de opinión. Ahora Dios se le ve diciendo, voy a traer desolación contra los lugares altos, los altares, y voy a traer espada contra Jeroboam. Y aquí hay dos elementos, los lugares altos o de Isaac, los santuarios de Israel, se refiere específicamente, vamos a ponerlo en un contexto actual, a la iglesia. Y cuando habla de la espada de Jeroboam, se refiere al rey. Es como Dios diciendo, voy a traer juicio sobre la iglesia, voy a traer juicio también sobre el gobierno. Eso es lo que está diciendo acá. Porque el juicio, ¿por dónde empieza? ¿Y cuál es la casa de Dios? Hay dos advertencias. Amós responde a esas advertencias intercediendo. Dios detiene esas visiones, pero hay una tercera visión que no se detiene. ¿En cuál estaremos ahorita, hermano? Yo creo que no hemos llegado a la tercera. Para mí, estamos en la primera llamada de atención de Dios. ¿Y qué está esperando Dios? Que oremos. Si se humillare mi pueblo, ¿verdad? ¿Qué más? Orare. ¿Qué más? Buscare mi rostro. ¿Qué más? Hay una última. Las tres las podemos hacer en el templo, ¿verdad? Humillarnos, orar, buscar su rostro. Las podemos hacer aquí en el templo, ¿verdad? Pero la última, ¿de quién es la responsabilidad? Podemos pasar de rodilla horas y seguir en nuestros malos caminos. Y Dios dice, si se humillare, orare, buscare mi rostro y se convierten de sus malos caminos, ¿qué promete hacer Él? Sanar nuestra tierra. Eso no es pelear contra Satanás, porque Satanás está vencido. Eso es un llamado para la iglesia. Y ahora, regálame unos minutos, ya casi termino. Pero esto es importante, porque tenemos que entender esto. Dios le muestra una visión a Amós. Amós intercede y Dios cambia de opinión, ¿verdad? Eso se repite 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? Póngame atención acá, porque solo una vez lo voy a explicar. Eso se repite 2 veces. Mi pregunta es, ¿por qué Dios cambió de opinión? ¿Por la intercesión de Amós? ¿Por lo bonito que oró Amós? Porque esto lo tenemos que entender. Y no podemos irnos por la salida fácil de decir que mi oración puede cambiar a Dios. Porque entonces Dios es mi sirviente. ¿Con cuántos días de ayuno cambiamos la voluntad de Dios? Pero tenemos que ayunar. Porque el malentender esto es ¿para qué oro? Y nos encanta irnos a los extremos. Y si la voluntad de Dios no cambia, pues ¿para qué vamos a orar? No, ese es un mal entendimiento también. Por un extremo está el pensar que yo puedo cambiar a Dios.
Y por otro extremo está en que yo no puedo cambiar a Dios, ¿para qué oro? Y esos extremos no son bíblicos. No sé si me explico. Porque la Biblia da por hecho que el pueblo de Dios ora. Dios le dice a Ezequiel que está buscando hombres que se pongan ¿dónde? En la brecha. ¿Para qué? Para interceder. Entonces, si Dios está pidiendo, por así decirlo, o esperando que el pueblo ore, es porque hay un llamado a la oración. Pero mi oración no cambia a Dios. Mi oración me cambia a mí. Y entonces quiero explicarte qué es lo que pasa en estas oraciones de Amós. Porque es aquí donde está el punto del llamado de Dios para ti y para mí. Ok. Dios, si estás leyendo tu plan de lectura, lo ves en Éxodo, bueno, lo ves desde Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomios. Dios hace un pacto con Israel, ¿verdad? Y el pacto tiene una condición. Dios le dice a Israel, si tú me obedeces, te va a ir súper bien. ¿Cuántos han leído? ¿Serás cabeza? Me llama la atención que gente agarra esos textos. Sí, amén, amén. Espérame. Ese es un pacto de Dios con el pueblo, no el pueblo con Dios. El pueblo no hace pacto con Dios. Así que alguien venga y te diga, hey, pacta con Dios. No. Es Dios que hace pacto con el pueblo. Entonces Dios le dice al pueblo, si tú me obedeces, súper bien. Es la nueva Biblia de Tuxtla. Pero si me desobedeces, viene juicio. Ahí está el pacto. ¿Sí me explico? Están Deuteronomios. Deuteronomio lo remarca mucho. Es más, hasta se suben en 2 cerros, ¿te acuerdas? En un cerro empiezan a declarar las bendiciones. Jehová esto, y va a bendecir la mesa de amasar, y tú vas a dar paga prestada. ¿No? Las bendiciones del pacto. Pero por el otro lado estaba el otro monte. Pero si desobedeces a tu Dios, tú vas a hacer cola, no cabeza, esto, aquello, aquí, y empieza. Y el pueblo está en medio. Bendiciones, maldiciones. Porque esa es la palabra que se usa. Si me obedeces, hay bendiciones para ti. Si me desobedeces, hay maldiciones para ti. Ese es el pacto de Dios. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento algunas profecías como estas que son visiones dadas por Dios, estas visiones tienen que leerse dentro del contexto pactual, dentro del pacto de Dios. ¿Vamos bien? Más o menos. Y la profecía bíblica, sobre todo del Antiguo Testamento, tiene que leerse en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado es el momento que Dios da el pacto. Y ese es un elemento, por usarlo así, es como un pacto profético. ¿En qué sentido? Dios les está diciendo, si me obedeces, ¿qué va a pasar? Te va a ir bien. Si me desobedeces, te va a ir mal. Entonces, ese es un elemento profético. No sé si me explico. Dios está dando su pacto con un elemento profético en el sentido de decir, mira, va a pasar esto si haces esto, o va a pasar esto si haces esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. El tiempo presente de la profecía pactual, sobre todo en el Antiguo Testamento, es cuando ya el pueblo de Dios, ya sea que obedece o ya sea que desobedece. Es decir,
cómo el pueblo está tomando las palabras de Dios. ¿Cómo está viviendo en la actualidad, en este caso de Amós? ¿Cómo estaba viviendo el pueblo de Dios en el tiempo de Amós? ¿En obediencia o en desobediencia? Entonces, el pueblo estaba en desobediencia y el pacto de Dios les había dicho que si estaban en desobediencia, ¿cómo les iba a ir? Mal. Entonces, el juicio de Dios no era porque Dios estaba de mal humor ese día. El juicio de Dios era el cumplimiento profético de lo que Dios ya les había avisado. No sé si me explico. Ayúdenme, hermano. ¿Sí vamos bien? ¿Pero para dónde? Okay. Lo único que está pasando aquí es Dios cumpliendo su palabra. No está pasando otra cosa. Dios les había dicho, obedeces bendiciones, desobedeces maldiciones. El pueblo desobedeció. Entonces, ¿qué va a recibir de Dios? ¿Es Dios malo? Ojo aquí, aguas con esta pregunta. ¿Dios cambió? ¿Lo que Él dijo? ¿Está cumpliendo? Aquí el asunto del papel intercesor de Amós y cómo esto es tan hermoso que nos apunta a Cristo, de verdad. Lo que hace Amós en el momento de orar, estos dos momentos de oración, es: Señor, te ruego que perdones. Pero luego la pregunta que hace Amós es bien importante. ¿Puedes poner el verso 2? Señor Dios, te ruego que. Miren, esto es bien importante. ¿Sí me dan unos minutos más? Amós no está diciendo, te ruego que me perdones. Y ahí el punto de la intercesión. ¿Cómo podrá resistir quién? Jacob, si es tan pequeño. Mira el verso 6. No, el 5, perdón. Por favor. Señor Dios, te ruego que. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Esto es algo profético que Amós nos apunta a Cristo, porque en esencia Amós, por así decirlo, obviamente no la perfección de Cristo, pero por así decirlo, Amós en esa ciudad se podía ir tranquilo a su casa. Él ni la debía nada. En las visiones Dios no dice, Amós, te voy a destruir. No, dice, voy a destruir a Israel. Voy a destruir a Jacob. Y Amós toma el papel de interceder por el pueblo, al igual que Moisés, ¿te acuerdas? Moisés, el pueblo se echó a perder y Moisés dice, Señor, no los destruyas. ¿Qué van a decir de ti que no pudiste con esta gente? Intercedió. ¿En nombre de quién? Del pueblo. Entonces, ojo con esto. Cuando Dios le muestra la visión a Amós, Amós reacciona, ora y por así decirlo, y esto nos apunta a Cristo, Amós, vamos a ponerlo de esta manera, se echa al pueblo a sus hombros. Él no tenía, por así decirlo, la obligación de hacerlo. Él es un profeta. Él pudiera dar la visión y se acabó. Pero mira la función profética. Esto sí es hablar de elementos proféticos, no la basura que a veces escuchan allá afuera. Este hombre carga con el pueblo. Y cuando va a Dios, él no habla en primera persona. Él habla en nombre del pueblo. Y es como decir, Señor, estamos a punto de recibir las consecuencias de nuestra desobediencia. Señor, perdónanos. Ten misericordia de Jacob. Y esa oración, lo único que hace, no cambia a Dios. Es como ellos
haciendo lo que parte del pacto decía, que era arrepentirse. Si te arrepientes, nuevamente, Crónicas, si se humillare mi pueblo, ¿qué hizo Amós? Se humilló. Si orare, ¿qué hizo Amós? Buscares mi rostro, ¿qué hizo Amós? Si se cambiaran del mal camino, convirtieran del mal camino, ¿qué prometió Dios? Entonces, Amós interceda, ora por el pueblo, y lo único que hace es, por así decirlo, se arrepiente, y ahora Amós se posiciona en la misericordia de Dios. Dios no cambió. La oración hizo que el pueblo pasara de la desobediencia a la obediencia. Un claro ejemplo, cuando fuimos salvados por Dios. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Hicimos una oración. Nos arrepentimos. Pedimos perdón por nuestros pecados. Y ahora ya no estamos bajo la ira, ahora estamos bajo la misericordia. ¿Cambió Dios? ¿Quién cambió? Nuestra posición. Y esto se repite una segunda vez. Te voy a poner otro ejemplo, y este lo puso Agustín. Pensemos en el sol. Es lo mismo estar allá afuera bajo el solazo que aquí adentro. ¿Por qué es diferente? Por las circunstancias, por las láminas, por lo que sea. Pero cuando estamos allá, el sol quemante, te afecta la piel, te deshidrata, X, Y, Z, ¿sí o no? Te metes, y dices, aunque sea un poquito de sombra. ¿Cambió el sol? ¿No cambió el sol? ¿Qué cambió? Nuestra posición. Por eso la oración no cambia a Dios. Por eso Juan dice, el apóstol Juan en su primera carta dice, si confesares, hermanos, ese es Pablo. Hermanos, si confesares tus pecados, es decir, yo pequé. Estoy en la disciplina de Dios. Pero si confieso mis pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdón. Sí, hay circunstancias que tengo que pasar por mi pecado, que me va a ayudar a crecer y a madurar. Pero ya fui perdonado. ¿Cambió Dios? No, Él dio una promesa. Pero si yo no confieso mi pecado, si lo sigo escondiendo, ¿Dios está obligado a perdonarme? ¿No? ¿Y cómo me va a ir? ¿Y Dios es malo? No, yo solamente estaría viviendo en las consecuencias de lo que Dios dijo que va a hacer. Y esto es lo que vemos acá. No es que Dios cambie de opinión. El lenguaje, lo decíamos la vez pasada, es antropopático porque nos muestra el actuar de Dios para que nosotros entendamos un poquito, pero Dios no cambia. Lo único que estamos viendo es que la posición del pueblo cambia de la desobediencia a la obediencia, y en la obediencia Dios detiene el juicio. Por eso lo detuvo 2 veces. Lo más triste aquí es que después de 2 veces hay una tercera vez que Dios ni siquiera le permite orar a Amós. Y eso es muy triste. Ese es el tema para con nosotros en Chiapas, hermanos. Si esta es la primera llamada de atención de Dios y no hacemos caso, posiblemente venga una segunda. No hacemos caso, vendrá juicio. ¿El juicio por dónde empieza? Hay 2 advertencias de Dios. Pero en la tercera,
Y mira el verso 9, y con esto ya quiero ir cerrando. Dicen que cuando un predicador dice, con esto quiero terminar, pues faltan unos 40 minutos. Pero ya, ahí voy. Verso 9. Esto ya es el juicio. Los lugares altos de Isaac, ¿cómo van a ser? Y los santuarios de Israel. ¿Por dónde empieza el juicio? ¿Y qué hacía la gente en los lugares altos? Ofrecían sacrificio a Dios. Perdón que lo diga así, pero esta nota que salió de 100 templos evangélicos cerrados, en últimas instancias es para nuestra vergüenza, hermanos. Porque no es posible que 100 templos estén cerrados y los depósitos de cerveza en esos lugares siguen abiertos. ¿No es entonces vergonzoso eso? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Y dónde estamos? Y este es el juicio de Dios allí. Voy a empezar con los lugares altos de Isaac y los santuarios. Dice un comentarista, ¿nos extraña que este abuso de la gracia haya caído ante la plomada? Este pueblo había abusado de la gracia de Dios al grado que descuidaron la ley. Dios iba a destruir los santuarios, porque desde los santuarios tuvieron que predicar la palabra y se dedicaron a hacer cualquier cosa menos a predicar la palabra. Se esperaba que desde los santuarios y desde los lugares altos se hablara de las promesas de Dios y no se hizo eso. Se usaron los lugares altos solamente para el propio beneficio de ellos, para sacar dinero, para hacer cuanta cosa ellos quisieron. Mis hermanos, ¿no es eso lo que hoy vemos en la iglesia? Púlpitos usados para el propio beneficio de personas. Entonces, que no nos sorprenda lo que está pasando. Cuando los lugares altos, los altares, han sido descuidados. Y se han usado para negocios, se han usado para política, se han usado para sacarle dinero a la gente y se ha usado para cualquier otra cosa, menos para honrar a Dios. Entonces, que no nos sorprenda lo que está pasando. Y el juicio vino en primer lugar sobre los lugares altos, sobre los santuarios, porque esta gente había abusado de la gracia dada por Dios. Pero por si fuera poco, no solo se iba a quedar ahí el juicio, ahora se iba a ir al rey. Mira cómo termina el verso 9. Y yo me levantaré con espada. Dice Motier, un especialista en Amós, el segundo candidato para el rechazo era la casa de Jeroboam. Este rey no atendió la palabra de Dios. Este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, segunda de Reyes 14. Este rey pecó contra Dios. Desobedeció lo que Dios había establecido. A este rey le dio igual la palabra de Dios. Dice un comentarista, los que estaban en el santuario abusaron de la gracia y los que estaban en la casa de gobierno se olvidaron de la gracia. Por eso vino juicio sobre los santuarios, sobre el rey. Hermanos, no estamos aquí como más santos que otros. No somos mejores que aquellos que están pasando este tipo de calamidades. Todos hemos pecado contra Dios. Y por causa de ese pecado estamos bajo la ira de Dios. Por eso necesitamos un intercesor. Y la Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. Y Él es nuestro intercesor. Y a Él tenemos que clamar por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestros gobernantes. Lo hermoso es
que según la Escritura, ese sumo sacerdote, ese glorioso intercesor, sigue intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Podemos orar. Pero esta es una pregunta que tiene que comenzar con nosotros. ¿Dónde estamos posicionados hoy? ¿En la obediencia o en la desobediencia? ¿Dónde estamos parados hoy? Esto es una respuesta que tú tienes que darle a Dios. ¿Dónde estamos parados? Dios no cambia. Dios ha prometido sanar nuestra tierra si hacemos las cosas que Él ha dicho que tenemos que hacer. Pero si no las hacemos, seguiremos siendo ya no portadores del Evangelio. Seguiremos siendo portadores de noticias que hasta nuestra salud emocional es afectada. Al rato ataques de ansiedad. ¿Qué es lo único que consumimos? No puede dormir. Es que soñé que unas camionetas. En lugar de pasar tiempo en la palabra, orando, aprovechando que si no vamos a salir por seguridad, si estamos en casa, oremos. Y ahí podamos interceder. Señor, perdona a tu pueblo. Y no es perdónalos, es perdónanos. Porque yo también he fallado. No es perdona a esos predicadores que solamente han hecho negocio con... No, es perdónanos. Porque también hemos fallado. Y la promesa es que Dios sanará nuestra tierra. Y hermanos, vuelvo a repetir, no sé si esta es la primera llamada de atención, pero no esperemos otra. ¿Les parece si oramos un momento? Y en esta última oración vamos a entregar nuestro ayuno. Inclina tu rostro, vamos a humillarnos delante de Dios. Vamos a buscar un momento su rostro. Vamos, ora un momento, iglesia. Intercede por Chiapas un momento. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdona a tu iglesia, Señor. Lo que hoy estamos viendo, Señor, en tantos pueblos, es solo consecuencia, Padre, de nuestra desobediencia. Tú no has cambiado, tú sigues siendo el Dios de amor. Tú sigues siendo el Dios perdonador. Tú sigues siendo el Dios misericordioso. Tú sigues siendo el Dios bondadoso. Nosotros hemos desobedecido. Vamos, iglesia, intercede por tu familia. Intercede por personas que no conocen a Cristo. Hoy es un momento para interceder por alguien. Hoy es un momento de clamar por alguien. A eso venimos. Señor, yo quiero pedirte por mi familia en Motocintla, Padre. Ninguno de ellos te conoce. Ninguno de ellos, mi Dios, es salvo. Sálvalos, por favor. Salva a mi mamá, a mis hermanos. Que esta situación que están viviendo ahí en Motocintla quebrante sus orgullos. Que te puedan buscar a ti, Señor. Usa, Señor, esta situación para salvación, Padre. Y que los pastores, iglesias, no solo ahí, sino aquí también,
podamos compartir con mayor pasión el Evangelio. Hoy, Padre, hemos ofrecido un ayuno para pedirte por las familias de esta iglesia, pero también para pedirte por nuestro estado de Chiapas. También te queremos pedir por nuestro gobernador, por todos los secretarios de las dependencias. Señor, es más fácil juzgarlos, es más fácil señalarlos, pero ellos no te conocen. Ellos tienen su propia plomada y piensan que están bien. Pero ayúdanos como iglesia a estar más unidos. Despiértanos como iglesia a orar. Inquiétanos en el día a día para tener tiempos de oración. Ayúdanos a aprender del profeta Amós, que ante la adversidad intercedió, que ante las noticias de las visiones oró. Ayúdanos a tener un mismo corazón como ese hombre, que no señaló, que no juzgó, que no buscó culpables, sino que él dijo: perdónanos. Ayúdanos, mi Dios, porque no sabemos si tiene que venir otra advertencia, pero ya esta nos duele. Las carreteras son peligrosas, hay lugares donde no podemos ir, hay horarios donde ya no podemos salir, y aún ahí vemos tu misericordia, que hasta aquí nos has guardado. Hasta aquí nos has cuidado. De tantas cosas que escuchamos, de tantas cosas que vemos, hasta aquí has guardado nuestras vidas. Y si estamos aquí es por gracia y misericordia tuya, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, entendiendo que el gran intercesor es Cristo. Y por eso oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro intercesor. Pero hoy levantamos una oración por nuestro estado. Iglesia, ora un momento por un municipio de Chiapas, el que Dios ponga en tu corazón. Ora por ese municipio. Pide a Dios por ese municipio. Pide a Dios por las iglesias en ese municipio. Que Dios los fortalezca. Fortalezca a su iglesia, aún en medio de las situaciones, Padre. Te pido por Comalapa, por Ciudad Cuauhtémoc, por Paso Hondo, por Chicomucelo, por Bellavista, por Chamic. Te pido por Rizo de Oro, Señor. Por Amatenango, por Nuevo Amatenango, por Mazapa, por Motocintla, por Porvenir, por Siltepec. Te pido por toda esa zona, Señor. Y te pido por tu iglesia que está en esa zona. Te pedimos por los pastores que han visto cómo sus iglesias se vacían y algunos de ellos no tienen para comer. Te pedimos milagros para ellos, milagros de provisión, Padre. Te pedimos por tus siervos, por familias que tienen que abandonar su casa, que tienen que salir a mitad de la noche con lo poco que pueden llevar, con niños, con enfermos, sin dinero. Señor, danos empatía por lo que está pasando. Pon una carga en nuestro corazón, mi Dios,
que nos haga seguir orando por esto y no dejarlo ahí nada más. Que las próximas noticias no sea que los templos se están cerrando, que las próximas noticias sean que nuevas iglesias se están abriendo.